Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Hola familia, amigos y oyentes de Ser Integral y el Pan de Vida. Es un súper privilegio poderlos acompañar nuevamente con una porción de la palabra de Dios ubicada en el primer libro de Samuel. En el capítulo 2, versículo 29 dice: Entonces, ¿por qué miras con desprecio mis sacrificios y ofrendas? Honras a tus hijos más que a mí. Ustedes engordan con lo mejor de la carne, siendo que el pueblo de Israel me ofrece esa carne a mí. El Señor Dios de Israel prometió que la familia de tu papá le serviría por siempre, pero ahora el Señor dice: eso nunca. Honraré a los que me honran, pero a los que se niegan a respetarme les irá mal. Bueno, vamos a ver algunos aspectos importantes acerca de esta historia del sacerdote Elí y sus hijos. Elí era un sacerdote que conocía bien la ley de Dios, la palabra de Dios y lo que debía hacer con sus hijos. Ojo, porque él no era ignorante, él era una persona que conocía la palabra. Elí sabía la maldad que hacían sus hijos profanando a Dios y las cosas sagradas. Entonces él no es que todo se le escapara ni que no viera las cosas que hacían sus hijos, sino que él sabía muy bien los pecados que estaban cometiendo sus hijos. Elí nunca puso tropiezo al pecado de sus hijos y hacía como si no pasara nada, como que miraba hacia otro lado. Sí, además de otro aspecto importante es que los hijos de Elí, llamados Ofni y Fines, eran inmorales sexualmente y tenían en poco los sacrificios al Señor, o sea, tenían en poco al mismo Dios y su palabra. Pero también vemos que Dios trajo un juicio no solo para la vida de estos dos hijos que eran profanos, sino también para el sacerdote, ya que estaba siendo cómplice de su pecado. Y es que podemos ver varias aplicaciones por medio de esta historia. Y lo primero es que es triste ver cómo hoy los padres y las madres han perdido esa función tan importante de formar a sus hijos. Dios nos entregó esa función entendiendo que nosotros tenemos como padres la capacidad de formarlos y darles ejemplo. Pero hoy vemos que muchos padres se han desviado de esa responsabilidad y no saben que un día van a dar cuentas a Dios de ello. Y hoy muchas veces los padres son los que apoyan e influyen a sus hijos a pecar y a desviarse del propósito que tal vez Dios tenía para ellos. Vemos cómo los padres incitan a sus hijos a que sean inmorales, a que tomen con ellos, a que sean deshonestos, a que sean rebeldes, a que haya una anarquía dentro del hogar. Y eso es muy triste porque nosotros como padres estamos llamados a formar a nuestros hijos y a formarlos por medio del manual de vida. Sí, muy bien, así es. Y mira que hoy en día también hay muchas personas que dicen amar a Dios y serle fieles a Él, pero prefieren esconder el pecado de sus hijos o de sus familias. Eso lo vemos comúnmente. Prefieren no confrontarlos ni ser tropiezo para ese pecado, que es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces, en realidad, cuando una persona, un padre de familia, una madre de familia o algún familiar que ha recibido la luz del Evangelio pero no está en contra del pecado de su casa, pues no está amando a Dios, ya que no cumple su palabra. ¿Qué dice su palabra? Pues su palabra nos llama a sacar el anatema de la casa, a poner tropiezo al pecado de nuestros hijos, de nuestra familia, aún de nuestras vidas. En ese sentido, ellos están agradando más a los hombres que a Dios. Están agradando más a sus hijos, entonces no los confrontan, no les dicen nada, no sacan el pecado de sus casas, no sacan el pecado de sus vidas, y lo que están haciendo ahí es decirle a Dios: ¿sabes qué? Prefiero a mi hijo, prefiero a mi hija que preferirte a ti. De pronto la gente piensa que ama a Dios, pero si no cumple y obedece su palabra, pues en verdad no lo están amando. Sí, eso es muy triste porque claramente, como lo leímos al principio, el Señor dice: honraré a los que me honran, pero a los que me desprecien, o sea, a los que pongan personas por encima de mí, a esas personas les irá mal. Y muchas personas, muchas familias están viviendo las consecuencias de no honrar a Dios y no honrar su santidad. Y hoy vemos como también hay mucho pecado en las casas, no solamente en las casas del mundo, sino en las casas de las personas que dicen ser creyentes, se consienten los pecados sexuales, las drogas, el alcohol, la rebeldía, y esto se arraiga en las iglesias, en las casas. Y cuando un padre no creyente se hace como él y tal vez mirando sí a la iglesia, pronto
pronto va los domingos, de pronto lee la Biblia, pero mira hacia otro lado y no mira en su casa cuando es el primer ministerio que Dios le ha entregado, pues entonces Dios tiene que empezar a corregir y a traer consecuencias. Vemos cómo la historia nos muestra que estos dos jóvenes murieron prematuramente, como Elí también murió, y de su casa fue desarraigado el sacerdocio, que era una promesa que Dios les había dado, pero fue la consecuencia del pecado. El Señor no les permitió más estar como sacerdotes, y además que hubo una consecuencia también, que ellos iban a ser como esclavos y mendigos al no tener que comer, porque el Señor trajo muchas consecuencias a este pecado. Entonces vemos cómo el juicio de Dios llega tarde o temprano, y por eso es mejor arrepentirnos y apartarnos que caer en las manos del juicio del Señor. Esperamos que puedan interiorizar esta palabra, que puedan hacer las correcciones que el Señor les llame a hacer, para que sean bendecidos en la obediencia que el Señor quiere que tengamos. Bendiciones. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.